Los ángeles son seres espirituales creados por Dios. Guadalupe Radio presenta la videoserie El Mundo de los Ángeles con el Padre Pedro Barrajón, Legionario de Cristo. Una producción original disponible solo en las aplicaciones de Guadalupe Radio. Queridos amigos de Guadalupe Radio, el Padre Pedro Barrajón les habla para un nuevo encuentro sobre el tema del mundo de los ángeles. Hemos visto ya los ángeles en la Sagrada Escritura, una introducción general en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento. Vamos a comenzar ahora a ver los ángeles en la historia de la teología. En otras palabras, qué es lo que los diversos autores, comenzando por los padres de la Iglesia, nos han dicho sobre el tema de los ángeles. Es un tema muy interesante porque desde el inicio de la teología se habla de ellos. Vamos a ver cómo se habla, vamos a ver quién habla, vamos a ver qué nos dicen los autores desde los primeros siglos del cristianismo, después del Nuevo Testamento, sobre los ángeles. Vamos a comenzar con una oración al Espíritu Santo para que nos ilumine en estos minutos que vamos a tener para reflexionar, para presentar la teología de los padres de la Iglesia y de los primeros autores del medioevo sobre los ángeles, que el Espíritu Santo nos inspire para hablar de ellos y para que ustedes escuchen estas enseñanzas muy sencillas pero claras sobre lo que nos dicen los autores cristianos aprobados por la Iglesia, o al menos varios de ellos. Vamos a señalar alguno que la Iglesia no aceptó toda su teología sobre los ángeles. Pues bien, en el Evangelio, la primera evangelización, trata de presentar el mensaje de Jesucristo a una cultura que es fundamentalmente helénica, greco-romana. Vivían, diríamos, los romanos eran los que gobernaban el imperio, pero la cultura de fondo era helénica, la cultura griega era superior y por ello predominaba en el imperio romano. Entonces la teología trata de reflexionar sobre el misterio de Dios, el misterio del cristianismo, a la luz de la perspectiva griega, helénica, no para confundirse con ella, sino para que el mensaje sea más aceptado. Así se comienza a especular desde los primeros siglos de la Iglesia sobre algunos conceptos que eran típicos de la filosofía griega, como son la naturaleza, el origen y la jerarquía, en este caso nuestro, de los ángeles. Los autores se comienzan a preguntar quiénes son, cuál es su naturaleza de los ángeles. En griego se dice physis, la naturaleza. ¿Cuál es el origen, de dónde vienen? Han sido creados, vienen de Dios, por lo tanto, pero se preguntan de dónde vienen, cuál es el origen de estos seres, y después si hay en ellos un orden. Les importaba mucho a los griegos que hubiera un orden en el mundo. Se habla de cosmos, que es un mundo ordenado. Y aquí viene el concepto de jerarquía. Los ángeles tienen una jerarquía, tienen un orden. Vamos a verlo un poco más tarde. En muchas ocasiones, sin embargo, esta especulación tiene que defenderse de la gnosis, de ambientes gnósticos. La gnosis, ¿qué era? Era una especie de mezcla de filosofía, de teología y de religiones no cristianas que producían un sincretismo, un poner juntas diversas doctrinas que tenía una apariencia de doctrina parecida al cristianismo, pero no lo era, no era el cristianismo. Sabemos que vivimos en una época de una nueva gnosis, por ejemplo, el movimiento o la corriente cultural New Age va en esa línea de ser un movimiento neognóstico. Pues bien, los primeros padres de la Iglesia tienen que defender a la doctrina de los ángeles de frente a esta cultura que era predominante en algunos ambientes de la gnosis.
Y en concreto tenemos a un gran padre de la Iglesia que viene de Oriente, pero que tiene su labor pastoral en Francia, en Lyon, y es precisamente San Ireneo de Lyon. El santo de Lyon quiere poner de relieve que los ángeles no son seres intermedios entre Dios y el mundo, que no son como una categoría de semidioses como la gnosis lo quería presentar. Y nos dice el santo de Lyon en su gran libro contra las herejías: todas las cosas derivan de un mismo Padre y no derivan de los ángeles ni de ninguna potencia, sino todas las cosas visibles e invisibles y todas las cosas sin excepción han sido creadas por el único Dios Padre. Es decir, en otras palabras, los ángeles no son creadores. Hay un solo creador, que es el Dios Padre, que crea, según este mismo autor, con las dos manos, que son el Hijo y el Espíritu Santo. Importante, los ángeles no son creadores en las corrientes culturales modernas, en la New Age, en otras corrientes culturales, en otras formas de presentar a los ángeles no cristianas, se les presenta como creadores. No lo son. Para nosotros hay un solo creador, que es Dios Padre, que crea a través del Hijo en el Espíritu Santo. Pero sí son, para el santo de Lyon, los ángeles testimonios de la verdadera encarnación del Verbo. Todo el mundo creado se maravilla frente a esta gran realidad, que el Verbo se hace carne, toma un cuerpo humano. También los ángeles participan de esa maravilla y son testimonios de ello. Más aún, son mensajeros de este misterio delante de los hombres, como de algún modo también pone en evidencia el Evangelio de San Lucas, hablando del arcángel San Gabriel, que va a anunciar a María esta gran noticia de la encarnación. Podemos decir que los padres de la Iglesia, y cuando hablamos de los padres de la Iglesia, son los autores de los primeros siglos del cristianismo. Muchos de ellos la Iglesia lo reconoce como santos, sea la Iglesia católica que la Iglesia ortodoxa, que son grandes autores que han pensado la fe, que han llevado una vida santa. Bueno, estos padres de la Iglesia, que son grandes autoridades para nosotros, admiten sin ninguna dificultad la existencia de los ángeles, y lo admiten porque, como hemos visto, la Biblia está llena de este testimonio de su existencia. Y además porque es una creencia que en el mundo helénico, en la cultura helénica, no creaba grandes dificultades. Entonces tenían que anunciar a los ángeles en un mundo que de algún modo los aceptaba sin problemas. Solo los padres de la Iglesia tratan de usar representaciones conceptuales que sean concordes con la fe. Tratan de presentar a los ángeles bajo conceptos que la fe acepte también. Así, por ejemplo, siguiendo la creencia admitida como normal en el mundo helénico de que los espíritus intervienen sobrenaturalmente también en el cosmos material, o sea que hay una acción de algún modo de los espíritus en el mundo material, como los espíritus que protegen los bosques o el campo, etc. Hablo de la mitología greco-romana. Así, muchos padres de la Iglesia admitirán, aplicando ese concepto al de los ángeles en el cristianismo, que el mundo entero de algún modo están bajo el gobierno de los ángeles. Es decir, que el gran gobernador del mundo efectivamente es Dios Padre, Dios Creador, que crea a través del Hijo en el Espíritu Santo, pero que de algún modo encomienda también a los ángeles el cuidado de la creación misma. Tenemos un autor muy importante, de gran relevancia, pero que sin embargo en este tema, como en otros, pues no afinó completamente, no por mala voluntad, sino porque el dogma se iba formando, y es el gran Orígenes, que tiene una angeliología, una doctrina de los ángeles muy desarrollada, centrada en un concepto. Lo voy a decir en griego, lo voy a repetir porque es un poco
raro que es la apocatástasis, que sería una reconciliación universal, en el que al final de la creación, al final de la historia, todos los seres se reconcilian con Dios, incluidos, según Orígenes, cosa que luego la Iglesia no aceptó, pero según este autor lo proponía así en ese momento, también los demonios, los ángeles rebeldes, al final de la historia, en esta famosa apocatástasis o reconciliación universal, llegarían a salvarse, por decirlo así. Orígenes cree que Dios creó todo el mundo angélico, pero puso a prueba a los ángeles, y algunos ángeles se rebelan frontalmente contra Dios, que son los demonios, pero otros ángeles no se rebelan, pero dudan. Algunos ángeles dudan de la bondad de Dios, dudan del poder absoluto de Dios, no se rebelan contra Él, pero dudan. Y estos ángeles que dudaron, que no son los demonios, sino que son espíritus a los que les faltó la aceptación más completa del plan divino, fueron enviados, siempre según Orígenes, a los hombres, y serían los espíritus que se encarnan en nuestros cuerpos humanos, porque fueron castigados a tomar un cuerpo que para ellos, siendo espíritus puros, es una especie de prisión. Por lo tanto, las almas de los hombres, para Orígenes, serían de naturaleza angélica, de naturaleza totalmente espiritual, pero por castigo, porque han dudado al inicio de lo que Dios les proponía, el Señor los envió a los cuerpos humanos para que habitaran en ellos. Al final de los tiempos, en esta famosa apocatástasis, también tendrán una reconciliación final con Dios, estos ángeles que dudaron, como la tienen, según Orígenes, los ángeles rebeldes. Tenemos que decir que esta doctrina de Orígenes no fue aceptada por la Iglesia. La Iglesia no propone una reconciliación universal en el sentido de Orígenes, en el sentido de que al final de todos los tiempos los demonios se salvarán, por decirlo así. No la aceptó, y la Iglesia simplemente no la aceptó porque la Sagrada Escritura no nos habla de esto, más bien nos habla de una condena eterna para Satanás y sus ángeles. Pero la doctrina de Orígenes es interesante porque propone una reflexión sobre lo que son los ángeles, aunque, repito, no acertó en el contenido. Un gran autor que reflexionó mucho sobre los ángeles es San Agustín de Hipona, quien habla de la creación de los ángeles. Los ángeles también ellos han sido creados. Dice que en el Génesis no se habla de la creación de los ángeles de modo, diríamos, explícito, pero de modo implícito sí cuando se habla de la creación del cielo. Cuando Dios crea el cielo, en ellos también están los ángeles, y de modo indirecto la Biblia habla de su creación. Distingue en los ángeles un triple conocimiento, que luego Santo Tomás de Aquino recogerá también: el conocimiento diurno, que es el conocimiento que los ángeles tienen a través de las razones eternas. Es aquel conocimiento que a través de las razones eternas que están en Dios, una especie de las ideas divinas con las que Dios conoce todo, porque con ellas crea todo, participan de este conocimiento los ángeles, y a este conocimiento les llama conocimiento diurno San Agustín. También estas razones eternas, para San Agustín, los ángeles las contemplan en el Verbo antes de la creación de las cosas mismas. Habla también de un conocimiento vespertino, que es el conocimiento de las cosas después de ser creadas, ¿no? El conocimiento diurno es antes de la creación de las cosas en el Verbo. Dado que van a ser creadas, de algún modo Dios hace partícipes a los ángeles de este conocimiento previo a la realización efectiva de la creación. El conocimiento vespertino sería el conocimiento que tienen de las cosas en las razones eternas, pero después de la creación. Y finalmente el conocimiento matutino es el conocimiento que los ángeles tienen de las cosas, en cuanto que en ellos se suscita el deseo de amar y de glorificar a Dios de un modo sobrenatural. Es un conocimiento que va unido
a ese deseo de glorificar a Dios en su creación. Los ángeles participan de la felicidad del Verbo, de la felicidad del Verbo que se encarna, y luego pues San Agustín, de frente al tema de los ángeles, como en muchos otros temas, muestra por un lado una gran intuición, pero por otro lado pues una gran modestia, porque dice así, al tratar de descubrir qué son los tronos, las dominaciones, las potestades de que habla San Pablo, en algunas de sus cartas el gran doctor de Hipona, San Agustín, dice así: el apóstol nos habla de tronos, de dominaciones, de principados y de potestades. Por lo tanto, con total firmeza, creo que en los ejércitos celestes hay tronos, hay dominaciones, hay principados y hay potestades, y con fe firme mantengo que hay una diferencia entre ellos de algún modo. Pero aun si tú, que me tienes a mí por un gran doctor, me hubieras de despreciar, tengo que decir que no sé de qué naturaleza sean y en qué difieran entre sí. Aquí esta cita de San Agustín es una cita muy interesante porque dice, bueno, yo la acepto, pero no sé exactamente en qué consiste el ser trono, el ser dominación, el ser principado o ser potestad de que habla San Pablo. San Agustín acepta la existencia de los ángeles, son creados por Dios, participan del conocimiento de las razones eternas en el Verbo, y este conocimiento los lleva pues a poder tener una perspicacia de los planes divinos que con ellos luego ayudan a los hombres. Lo vamos a dejar aquí y concluimos como siempre con una oración. Hemos visto la doctrina de Ireneo, la doctrina de Orígenes, la doctrina de San Agustín, que nos hablan de los ángeles. En la próxima sesión vamos a hablar de San Buenaventura y de Santo Tomás de Aquino. Ángel del Señor, que eres mi custodio, puesto que la providencia soberana me encomendó a ti, ilumíname, guárdame, rígeme y gobiérname en este día. Amén. Ángel de mi guarda, dulce compañía, no me desampares ni de noche ni de día, hasta que me lleves a la eterna vida. Amén. El Señor Dios Padre Todopoderoso, que nos ama de un amor infinito, en su Hijo Jesucristo, en el Espíritu Santo, nos bendiga a ustedes y a sus familias y les conceda la protección y la guía de los ángeles. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Nos vemos en la próxima ocasión en el Mundo de los Ángeles de Guadalupe Radio, el Padre Pedro Barrajón, y presentaremos el tema de los ángeles en la teología medieval, de modo especial en dos grandes autores, San Buenaventura de Bagnoregio y Santo Tomás de Aquino. Gracias por acompañarnos en El Mundo de los Ángeles con el Padre Pedro Barrajón, Legionario de Cristo. Una producción original disponible solo en las aplicaciones de Guadalupe Radio. Comparte este contenido y ayúdanos a multiplicar la bendición.